del cupo de 30 personas. Al margen de esto, también les comento que vamos a dar un certificado a las personas que hagan el examen. En realidad tenemos una prueba que es sencilla, no hay gran complicación, pero sí me gusta que la persona tenga el interés correspondiente para poder seguir aprendiendo, porque yo creo que ningún abogado puede decir que lo sabe todo, ¿no es cierto? Pero en este camino hemos querido esta vez hablar acerca de un tema que es muy importante. Bueno, sin más preámbulo y dando la bienvenida a todas las personas que están conectándose aún y también las que ya están conectadas, y por respeto les decía, vamos a empezar ya nomás con la proyección de las diapositivas para que las personas vayan analizando el concepto y el objetivo de esta exposición que estamos realizando, entre las que yo había mencionado y estoy plenamente convencido de que las vamos a cumplir, es que entendamos la jerarquía constitucional y la convencionalidad que está anexada a los derechos humanos. De esta forma vamos a entender si es legal o no es legal la suspensión de garantías que hoy estamos viviendo. En este sentido, vamos a resolver algunas incógnitas ante las cuales les había mencionado algo hace un momento. ¿Es un estado de excepción? ¿Es un estado de emergencia? ¿Es un estado, es una emergencia sujeto a control sanitario? Vamos a determinar esta situación aplicando principios de consistencia, coherencia, validez formal y también la validez sustancial, y vamos a aplicar algunos métodos doctrinales de interpretación. Acerca de estos métodos, quiero mencionar algo que es realmente importante, porque muchas personas no pueden de repente analizar. Algunas veces se presenta, por ejemplo, en el tema constitucional alguna acción de inconstitucionalidad o algún amparo, y no están analizando a cabalidad lo que significa precisamente el plantear bien. Por eso es importante la argumentación que se realiza en este sentido, y también es importante determinar para lograr interpretar la norma y presentarla y hacer más entendible. Por eso es que hay ciertos métodos doctrinales, axiológicos, y que están dentro de la dogmática jurídica constitucional, que permiten y le van a dar herramientas para que puedan realizar estas acciones en realidad. Pero ahora no vamos a hablar de acciones, sino vamos a hablar de algo que es relacionado a las acciones, y por eso les digo que con este curso van a poder aprender exactamente la jerarquía normativa. Si es que ya la conocen, pues van a también relacionar con lo que es la convencionalidad, porque la convencionalidad va inherente a lo que es la Constitución. Bueno, sin más preámbulo, vamos a ir a compartir las diapositivas que hemos preparado para que podamos analizar. De repente hay gente que me conoce, otras personas que no me conocen. Déjenme presentarme por respeto a todos ustedes. Vamos a ver, ahora sí estamos. Creo que estamos bien, ¿no? A ver, vamos a ver la señal. Sí, estamos bien. Bueno, el tema de hoy es análisis sobre la suspensión de garantías constitucionales y la emergencia sujeta a control sanitario. Mi nombre es Carlos Velázquez, soy abogado de profesión, y aquí tenemos un poco de datos, ¿no? Yo me dedico al tema del derecho, también al tema empresarial, tengo conocimientos de ingeniería de sistemas, soy abogado libre de la profesión, soy asesor jurídico de varias empresas que ahí están viendo. También he realizado distintos estudios. Hemos hecho un diplomado en procedimiento penal en la práctica, hemos hecho un diplomado también de procesal civil. He realizado también, estoy realizando actualmente el diplomado de educación superior para, obviamente poder mejorar el tema de la enseñanza, porque considero que es muy importante. Y en cuanto a especialidades y cursos, desarrollo de destrezas, he realizado los cursos que están viendo acá, como teoría del derecho, filosofía jurídica y argumentación constitucional en la aplicación del derecho constitucional. He realizado cursos también de derecho procesal constitucional en la Gabriel René Moreno, cursos de procesal constitucional y argumentación jurídica en el Tribunal Constitucional Plurinacional. También he desarrollado cursos de principio y fundamentos de la justicia constitucional, el rol constitucional, desde la perspectiva de la Procuraduría también, y desafíos de la justicia boliviana en tiempos de COVID. También este curso de la Procuraduría. He desarrollado también otros cursos que ahí están viendo, que en este caso no es pertinente. En materia civil, también tengo conocimientos en materia laboral y, por supuesto, en materia penal también. Bueno, básicamente es un pequeño resumen. Si quieren saber un poco más de repente de qué cursos he hecho, por si quieren consultarme una situación, pueden ingresar a la página www.drcarlosvelazquez.com. Bueno, dicho eso, ahora arrancamos de lleno con lo que es ya la materia. En principio,
me gusta resaltar esta parte. Este es un pensamiento que dice, se ha dicho que ninguna norma, bueno, ninguna teoría jurídica es original y tampoco nace terminada y perfecta. Eso sería el fin de la ciencia y la muerte de nuestra cultura jurídica. Lo dice Zaffaroni en el libro Teoría del Delito, en la página 10, precisamente, si es que ha tenido la posibilidad de repente tener el libro o virtualmente también. ¿A qué se refiere esto? Cuando se hace una norma, se hace una ley, si quiere llamarse así, ya sea una constitución, no puede nacer perfecta. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ahora hacemos una constitución entre los que estamos presentes y no vamos a contemplar situaciones que van a pasar de aquí a 40 o 50 años. Eso sería lo óptimo, pero lamentablemente no es así. ¿Por qué? Porque nunca nace terminada, como dice acá, y tampoco perfecta ninguna norma, no solo la constitución, sino estamos hablando también de las leyes que rigen las normas del país. Vamos a seguir aceptando a más personas que están queriendo participar. Les damos la bienvenida. Muchas gracias por hacerse presentes. Y continuamos entonces. Esto va relacionado a lo que les decía hace un momento. Ninguna norma en el mundo nace perfecta ni nace terminada. Entonces, en ese entendido, es que yo les pregunto a ustedes, por ejemplo, ¿ustedes creen que hace años o un mes atrás la gente pensaba que iba a haber esto? O perdón, hace 2 o 3 meses cuando no había todavía pandemia. Pues definitivamente no. La gente no pensaba de esa manera. Es por eso que no se pueden tomar previsiones acerca de lo que todavía no ha venido, ¿verdad? Bueno. Continuamos entonces con esta presentación. ¿Es legal la suspensión de derechos constitucionales? Hay mucha gente, muchos abogados, muchos colegas que dicen no está bien. ¿Por qué? Porque están vulnerando nuestro derecho a la libre locomoción o están vulnerando nuestro derecho al trabajo. En cierta forma es correcto, pero ¿es legal o es ilegal? A priori, es decir, a primera orden, parece que sería totalmente inconstitucional, porque nada debería ir acerca de vulnerar, si se quiere llamar así, los derechos constitucionales, ¿no es cierto? Entonces, es en ese entendido que hemos tomado este análisis para que la gente pueda comprender. He visto muchos colegas que van haciendo mención, por ejemplo, y me han consultado muchos colegas sobre esta situación de la legalidad de la suspensión de los derechos y también acerca de la configuración del supuesto estado de excepción. Entonces, es por eso que hemos determinado que vamos a analizar de la manera más entendible posible. Les soy honesto, cuando yo estaba en la universidad todavía, de repente no comprendía la magnitud de la Constitución. Yo veía como una materia adicional, pero en realidad no es así. ¿Por qué? Porque todo parte de la norma suprema y nada, absolutamente nada, puede ir contra la Constitución. Eso lo tenemos claro. Ahora vamos a entrar en materia, como les decía, y vamos a mencionar el artículo 410, que recuerden bien las personas que no manejan mucho constitucional, este artículo es fundamental porque les va a ayudar increíblemente en el tema de plantear, por ejemplo, una acción de inconstitucionalidad. Y hago un paréntesis para comentarles que yo estoy desarrollando una acción de inconstitucionalidad acerca de el trabajo. En realidad hay una norma que vulnera, y ustedes de repente la conocen como abogados o si son estudiantes también, conocen que la inversión de la prueba, es decir, la prueba la tiene el empleador. Entonces hay un desequilibrio, ¿verdad? Que a priori parece normal, pero les cuento que planteando y utilizando este artículo, se van a dar cuenta que es un artículo fundamental en lo que relaciona y respecta al derecho en sí. Bueno, y el artículo 410 hace mención y establece que la Constitución es la norma suprema del ordenamiento jurídico. Asimismo, hace mención al bloque de constitucionalidad que a la letra dice, preste mucha atención, el bloque de constitucionalidad está integrado por los tratados y convenios internacionales en materia de derechos humanos y normas del derecho comunitario ratificados por el país. Esto es muy importante, ratificados por el país. La aplicación de las normas jurídicas se regirá por la siguiente jerarquía. Preste mucha atención a esto, es muy importante. Dice prácticamente que nada, o sea, en síntesis, nada puede ir contra la Constitución, que es la norma madre, pero de este artículo se destaca algo que es con la siguiente jerarquía. Y como no está de nada mal, según el entendimiento lógico jurídico, la Constitución está en el puesto número 1, o es la norma más importante en el primer lugar. En el segundo lugar están, preste mucha atención, los tratados internacionales. En tercer lugar vienen las leyes nacionales.
los estatutos autonómicos y las cartas orgánicas y el resto de la legislación departamental, municipal e indígena. En un cuarto lugar, recién vienen los decretos. Miren acá, estamos viendo el decreto. Y ahora esto directamente se relaciona con lo que hoy estamos viviendo. ¿Qué es lo que está haciendo la presidenta? Está dictando decretos. Entonces, estos decretos, como ven, están en cuarto lugar. Entonces, por lógica simple, no podría ir contra la Constitución. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, ahí justamente es donde vamos a desvirtuar algunas cosas de lo que está pasando el día de hoy y nos vamos a respaldar y vamos a fundamentar correctamente, porque no es simplemente decir, bueno, acá dice eso y se acabó. Vamos a ir desarrollando y vamos a entrar un poco más en materia de derecho constitucional que va vinculado a lo que es los derechos internacionales. Hasta ahí estamos claros. Entonces, hago un pequeño resumen para la gente que recién está llegando. La Constitución es la norma madre. Presuntamente no podría superar nada, es decir, nada podría rebasar a lo que dice la Constitución. O en otras palabras, nada podría ir contra lo que establece la Constitución. Pero en este caso hemos resaltado con negrillas esta parte donde está el artículo 2 que dice los tratados internacionales. Otro punto fundamental, en el punto 4, los decretos estarían más abajo, es decir, en el cuarto lugar si queremos hacer un podio imaginario de la Constitución. Continuamos. Ahora, vamos a analizar dentro de la Constitución el artículo 256 en su punto 1, que dice lo siguiente. Los tratados e instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, ojo, en materia de derechos humanos que hayan sido firmados, ratificados o los que se haya adherido el Estado, que declaren derechos más favorables a los contenidos en la Constitución, se aplicarán de manera preferente, escuche bien, preferente sobre esta. Las negrillas y el subrayado les he puesto yo, por si acaso, no vayan a pensar que en la Constitución van a encontrar subrayado, sino que yo he puesto con fines didácticos para que podamos entender. Entonces, en resumen, esta primera parte es muy interesante porque nos habla muy claramente de los derechos humanos y también por acá nos dice que se aplicarán de manera preferente sobre esta. En el punto 2 del mismo artículo 256, los derechos reconocidos en la Constitución se interpretarán de acuerdo a los tratados internacionales de derechos humanos, cuando estos sean o prevean, en todo caso, normas más favorables. Entonces, vamos entendiendo un poco acerca de esta situación del punto número 2, en realidad los tratados y convenios internacionales. Seguimos revisando más normativa inherente a la Constitución. Y en el artículo 13 dice, la clasificación de los derechos establecidos en esta Constitución no determina jerarquía alguna ni superioridad de unos derechos sobre otros. Los tratados y convenios internacionales ratificados por la Asamblea Legislativa Plurinacional que reconocen los derechos humanos y que prohíben su limitación en los estados de excepción prevalecen en el orden interno. Los derechos y deberes consagrados en la Constitución se interpretarán de conformidad a los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Bolivia. Esto es otro punto importante, porque de nada sirve tener un tratado que ya esté, por ejemplo, derogado. Entonces tienen que estar ratificados por Bolivia para que se pueda cumplir la situación de tener preferencia en cuanto a derechos humanos. Ahora, al respecto, Bolivia es un país miembro integrante de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Nuestro país se ha unido por primera vez en el año 1948. Posteriormente, Bolivia aprobó y ratificó la convención suscrita, conocida como también el Pacto de San José de Costa Rica, el 22 de noviembre de 1969, mediante la ley 1430 del 11 de febrero de 1993. En consecuencia, Bolivia, al ser parte, va en concordancia con el artículo 256, artículo 13, 1 y 2, y además el 410, que habla de la jerarquía normativa, que hemos mencionado líneas arriba, que establece que Bolivia debe someterse a lo que dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de Derechos Humanos, claro está, siempre y cuando sea en materia de derechos humanos. No obstante, si relacionamos, y bueno, les comento en realidad, porque no todas las personas de repente manejan el tema constitucional muy habitual. Yo sé que hay gente que maneja muy bien, pero hay otras personas que de repente están queriendo ampliar el conocimiento. Pues les comento que los derechos humanos contemplan, entre muchas otras prioridades o muchos cuidados, a la salud y a la vida, que están inherentes
relacionados con lo que hoy estamos viviendo, ¿verdad? Entonces dice, no obstante, no debemos olvidar que la salud es un derecho humano que se encuentra entre los derechos de segunda generación, según la división que nació en Francia durante la Revolución Francesa. Quiero explicar esta parte porque en Francia se hizo la primera, si se puede llamar, la primera tabla, si se quiere llamar así, de los derechos humanos. Estos derechos tenían una primera generación en la que estaba contemplado la vida y otras contemplaciones también. En segundo lugar estaban, por ejemplo, la salud, la educación, y tenía una tercera generación también donde estaban algunas situaciones relacionadas, por ejemplo, a la convivencia social. Entonces, estos 3 puntos son muy importantes para el entendimiento como doctrina, porque actualmente esta generación, si se quiere llamar, de derechos no está totalmente vigente, ¿no? El país, por ejemplo, simplemente toma como una referencia doctrinal. Entonces, este derecho, el derecho a la vida, se encuentra establecido en el artículo 4.1 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, estableciendo que es un derecho humano y al estar inmerso en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, está dentro del Pacto de San José. A la letra, ¿qué dice el artículo 4? Vamos a analizar, vamos a ver para entender bien la magnitud de todo lo que está sucediendo y lo que está aconteciendo hoy por hoy en Bolivia. Vamos a hacer una pequeña pausa mientras yo les agradezco a todas las personas. Pasa que hay algunas personas que de repente están esperando también en sala y queremos también dar la bienvenida a las personas que están ingresando y que obviamente vamos a darles, por supuesto, la bienvenida y agradecerles, obviamente, por darse el tiempito. Hace un momento decía, es muy cómodo ver Netflix, que no está mal, pero también es importante seguir aprendiendo un poco más o de repente recordando en caso de que ustedes ya hayan podido tener esta situación y posibilidad de investigar. Bueno, les decía que no debemos olvidar, a ver dónde estamos, nos hemos perdido un poquito. Vamos a retroceder un poquito para analizar lo que dice el artículo número 4 de la Convención Americana de Derechos Humanos. El artículo 4.1 dice, toda persona tiene derecho a que se le respete su vida. Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho está protegido por la ley y en general a partir del momento de la concepción nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente. Eso es lo que dice la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que por si acaso les repito, Bolivia es parte de esta convención. Vemos y establecemos que la Corte Interamericana de Derechos Humanos también en su capítulo 4 respecto a la suspensión de garantías hace mención al artículo 27. Es decir, que este artículo dice en qué casos se puede suspender las garantías constitucionales, obviamente a los estados que son parte. Le repito, Bolivia es parte de este acuerdo, de este tratado internacional, por lo tanto, tiene que cumplir siempre y cuando sea tema de derechos humanos. Entonces, vamos a ver qué es lo que dice el artículo 27 en su punto 1 y también vamos a revisar un poco lo que dice el artículo 27 en su punto 2, que dice, artículo 27, suspensión de garantías. Escuche bien, en caso de guerra de peligro público o de otra emergencia que amenace la independencia o seguridad del Estado, este podrá adoptar disposiciones que a la medida y por el tiempo estrictamente limitados a las exigencias de la situación suspendan las obligaciones contraídas en virtud de esta convención, siempre que tales disposiciones no sean incompatibles con las demás obligaciones que les impone el derecho internacional y no entrañen discriminación alguna fundada en motivos de raza, color, sexo, idioma, religión u otro orden social. La segunda parte, la disposición 2, dice lo siguiente. La disposición precedente no autoriza la suspensión, voy a repetir, la disposición precedente no autoriza la suspensión de los derechos determinados en los siguientes artículos. Es decir, ¿qué no se puede suspender? No se puede suspender bajo ningún motivo, sea emergencia sanitaria, sea una prácticamente guerra o lo que ustedes quieran decir, no se puede suspender bajo estas siguientes alternativas o puntos. Derecho al reconocimiento de la personalidad no se puede suspender. El derecho a la vida tampoco está todavía cubierto, aún así se puedan suspender algunas garantías constitucionales. Derecho a la integridad personal, prohibición de la esclavitud y servidumbre, principio de legalidad y retroactividad, libertad de conciencia y de religión,
protección a la familia, derecho al nombre, derechos del niño, derechos a la nacionalidad, derechos políticos, ni tampoco se pueden suspender las garantías judiciales indispensables para la protección de tales derechos. Como podemos ver, sí se pueden suspender ciertas garantías. ¿Amparado en qué? Amparado en el artículo 410, que hemos revisado al inicio, en su artículo 2, que dice, primero la Constitución, luego las normas y tratados internacionales ratificados por el país, siempre y cuando sean en materia de derechos humanos, anexando a lo que dice el artículo 256. Entonces, podemos establecer que sí se pueden suspender algunas garantías. ¿Cuáles garantías? Pues las que están acá. Hemos mencionado el punto 3, derecho al reconocimiento de la personalidad, y son garantías que no se pueden suspender bajo ninguna alternativa, ni aún así hay una catástrofe, como ahora hay una pandemia mundial, no se pueden suspender. Entonces, eso es lo que establece lo que hemos analizado hasta el momento en el artículo 27, donde también indica las que, lo que le mencionaba, las que no se pueden suspender. Continuamos, pero al respecto vamos a entrar en lo que dice la jurisprudencia que viene a ser muy interesante y directamente relacionada prácticamente a lo que ahora está viviendo Bolivia, porque la salud está anexa a lo que es la vida. ¿Por qué? Porque si no hay salud, obviamente que la vida corre peligro, ¿verdad? Entonces, en ese entendido es que vamos a revisar la sentencia constitucional número 0486 del año 2012 y que dice lo siguiente, en la parte más importante, obviamente, es un resumen que hemos hecho para que se pueda entender. Del marco constitucional desglosado, inferimos que en nuestro ordenamiento jurídico la salud es un derecho fundamental que amerita su resguardo prioritario cuando se encuentra en conexitud con el primogenio derecho a la vida, es decir, con lo más importante que es la vida, especialmente en los casos de personas vulnerables de la población, como son los niños, las personas con discapacidad de la tercera edad y los enfermos terminales. De ahí que el Estado se constituye en el mayor garante, lo dice esta jurisprudencia, en el mayor garante y contralor de este derecho, en cuya virtud los titulares de este derecho pueden exigir a los órganos del Estado que se establezcan condiciones óptimas para su ejercicio. Por cuanto el derecho a la salud no implica simplemente adoptar medidas o políticas preventivas contra una enfermedad, sino el derecho a la existencia con calidad de vida. Entonces, esta sentencia constitucional es fundamental y es clave para lo que estamos haciendo justamente de justificar que primero está la vida, primero está la salud dentro de los derechos humanos. No debemos olvidar que en lo que respecta a la salud del gobierno tiene una obligación de cuidar la salud de los bolivianos. El artículo 35 del texto constitucional es consecuente y concordante con la jurisprudencia expuesta en párrafos anteriores y que al respecto dice lo siguiente, artículo 35. Espérame un segundito, vamos a refrescar un poquito la garganta. La verdad que se puso frío acá en Santa Cruz. No sé cómo está en el resto del país, pero está muy frío acá en Santa Cruz. Vamos nuevamente al tema. El artículo 35 dice, el Estado en todos sus niveles protegerá el derecho a la salud, promoviendo políticas públicas orientadas a mejorar la calidad de vida, el bienestar colectivo y el acceso gratuito a la población a los servicios de salud. Además, el artículo 37 también de la Constitución Política del Estado dispone que el Estado tiene la obligación indeclinable de garantizar y sostener el derecho a la salud, que constituye en una función suprema y primera responsabilidad financiera. Voy a repetir esta parte porque esta parte también es muy importante para determinar lo que está pasando en Bolivia. Entonces dice que se constituye una función suprema y de primera responsabilidad financiera. Se priorizará la promoción de la salud y la prevención de enfermedades. Analizando también el artículo 1 el numeral 1 del artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, del cual Bolivia también es parte, establece lo siguiente. El artículo 25 dice, toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como su familia, a la salud, al bienestar y en especial a la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. Tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez y otros casos
de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes a su voluntad. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Mucha gente no tiene estos accesos, por ejemplo, al empleo y a otras situaciones importantes donde prácticamente no tenemos en realidad muchos medios de subsistencia, ¿no? Eso establece el artículo 25. Entonces, nos vamos dando cuenta a través de lo que hemos leído hasta el momento que las dos fundamentaciones importantes o premisas, si quiere llamarse así, es el derecho a la salud, el derecho a la vida, que son derechos humanos y por lo tanto son interpretados de manera preferente, es decir, tienen preferencia respecto a cualquier ley, a cualquier norma, sin contemplar ninguna otra situación para priorizar y obviamente defender estos dos aspectos importantes. De la misma manera, el artículo 10 del Pacto Adicional de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales, que también es conocida por si acaso con el Protocolo de San Salvador, ratificado por Bolivia por la ley número 3293 el 12 de diciembre de 2005, señala que, entre otras, que toda persona tiene derecho a la salud, entendida como el disfrute del más alto nivel de bienestar físico, mental, social, con el fin de hacer efectivo el derecho a la salud en los estados partes, se comprometen a reconocer la salud como un bien público. Un bien público. Por último, el artículo 75 de nuestro Código de Salud, aprobado por si acaso por el decreto 15, vamos a leer bien, 15.629 del 18 de julio de 1978. Bueno, y aquí quiero hacer un paréntesis. ¿Por qué? Porque hay unos amigos, unos colegas con los cuales estábamos debatiendo y me dice, esta ley pero ya no está vigente porque es de 1978. ¿Qué es lo que pasa? Una ley, una vez que es promulgada, tiene larga vida, es decir, no muere, no fenece, mientras no se derogue. Y este código, pese a ser antiguo, estamos hablando de 1978, tiene muchísimos años, pero aún sigue vigente. ¿Por qué? Porque nunca se lo ha derogado. Y es más, actualmente este código regula, por ejemplo, en el tema de trasplantes de órganos, regula también en el tema de las situaciones como tejidos y todo esto. Entonces está totalmente vigente, solo que de repente nosotros como abogados no hemos conocido totalmente las normas, porque no recordemos que en la universidad, por ejemplo, se lleva pues a profundidad civil, penal, constitucional, pero no se habla mucho de la salud, que tampoco es un campo muy lejano, pero debido obviamente a lo que hoy está pasando es que se ha tenido que ampliar la normativa y eso es lo interesante de este tipo de análisis, porque vamos ampliando. Por ejemplo, internamente yo les digo, pregúntense cuántos conocían el Código de Salud. Pues muchas personas yo creo que me dirán que no, de repente otras que sí, pero es importante determinar que este código sí está vigente, sí está actualmente funcionando, si vale el término, y hasta el momento no se ha hecho ninguna adaptación a este texto que fue redactado hace muchísimos años, ¿no? Bueno, vamos a ir a ver qué es lo que dice el artículo 75 de esta ley, que por la jerarquía normativa se encuentra en un tercer lugar, es decir, primero viene la Constitución, 2, los tratados internacionales, 3, vienen las leyes, y esta es una ley. Y nació algo muy importante, quiero decirles, déjenme tomar un poquito de refresco, por favor. Algo que es muy importante, es interesante cómo nació esta ley, porque en realidad nació como un decreto, ¿no? Era un decreto que al transcurrir el tiempo se volvió un decreto ley, es decir, que tiene la misma validez que una ley, ¿no? Eso es interesante, es un dato interesante para saberlo también. Bueno, el artículo 75 a la letra dice, cuando una parte... Por favor, les voy a pedir que presten mucha atención porque acá estamos hablando de algo fundamental y no se olviden que las personas que quieren optar por tener el certificado de este curso, es importante que escuchen bien. Obviamente que vamos a pasar estas diapositivas para que puedan leer, profundizar un poquito más, pero es importante que presten atención y comprendan para que tengamos un mejor análisis, si se quiere llamar así, de esta situación. Artículo 75 dice, cuando una parte o todo el país se encuentre amenazado o invadido por una epidemia, ¿ha escuchado bien? La autoridad de salud declarará zona de emergencia sujeta a control sanitario y adoptará las medidas extraordinarias. Estas medidas cesarán automáticamente, salvo declaración expresa contraria, después de un tiempo que corresponda al doble del periodo de incubación máxima de la enfermedad, luego de la desaparición del último caso.
Bueno, entonces, de lo que hemos analizado ya podemos llegar de repente a una conclusión, y la conclusión es muy sencilla. Después de haber analizado el tema constitucional como norma madre, después de haber analizado el derecho internacional a través de las normas y tratados internacionales, podemos determinar lo siguiente, y claro, en tercer lugar, podemos analizar también lo que es una ley. Hemos visto que está en tercer lugar. En primer lugar, la Constitución. Segundo lugar, los tratados y convenios internacionales ratificados por el país. Y en tercer lugar, lo referente a las leyes. Entonces, resumimos y hacemos la siguiente conclusión. Por lo tanto, por lo expuesto, fundamentado y argumentado, concluimos respecto a esta primera cuestionante que sí se puede suspender los derechos constitucionales, no solo en un estado de excepción, que no es el caso, lo vamos a ver luego, sino cuando se ponga en riesgo la salud y la vida, al ser bienes públicos, ¿verdad? Y vamos a revisar esta parte de bienes públicos antes de seguir avanzando, porque no se olviden que, vamos a ver dónde está por acá. Hemos visto que el bien público que debe protegerse, si quiere así denominar, es la que hemos mencionado hace un momento, que es la salud y la vida como bien protegidos. Son bienes públicos que deben ser protegidos. Acá está claramente establecido. ¿Qué consecuencias deben ser tutelados no solo constitucionalmente, sino convencionalmente? ¿Y a qué nos referimos con la palabra convencionalmente? Nos referimos a que debe estar acorde a los convenios internacionales, por ejemplo, la Convención Interamericana de Derechos Humanos, ¿verdad? Entonces, constitucionalmente y convencionalmente concluimos que la salud y la vida están conexos, obviamente fundamentados a través de la Constitución y respaldados con normas internacionales, siempre y cuando se trate de los derechos humanos fundamentales. Por eso, son los bienes supremos protegidos no solo acá en Bolivia, universalmente, es decir, en todo el mundo, vaya al país que vaya a China, vaya a Estados Unidos, siempre le va a amparar, obviamente si el país tiene anexos convenios con estas convenciones, se va a proteger la vida. Yo creo que en todos los países del mundo, ya sea en un convenio o en otro, se establece la protección a la vida. Y ahora vamos a hacer un análisis según el método de ponderación. El método de ponderación establece doctrinalmente que se debe hacer una valoración. Imaginen lo siguiente, ponemos en una balanza la salud y la vida. Usted como abogado, como juez, por ejemplo, vamos a hacer el siguiente ejemplo nada más. Si ponemos en una balanza la salud y la vida, que usted ya sabe, como hemos dicho hace un momento, es materia de derechos humanos, es decir, es materia fundamental, no puede ir nada, absolutamente nada en el mundo contra esta situación. Y ponemos en la balanza, en su mano derecha, la salud y la vida versus la suspensión de garantías constitucionales en la mano izquierda. ¿Cuál cree que pesaría más? ¿Cuál sería su decisión? ¿Usted decidiría a través de suspender garantías sin importar la vida y la salud? ¿O daría mayor valor a la salud y la vida sin importar de repente la suspensión de garantías? Pues si hacemos un análisis de esa forma, yo estoy plenamente convencido que ningún juez, ningún tribunal, ya sea nacional o internacional, prevalecería simplemente a no cuidar la vida. Entonces sí o sí se debe cuidar la vida y hacemos este equilibrio y estoy seguro que no cabe la mínima duda, como dice acá, que se decidirá por proteger la salud y la vida. En consecuencia, el Estado debe adoptar las medidas que sean necesarias con el fin de salvaguardarlas, aunque para protegerlas se deban suspender algunas garantías constitucionales. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Se han suspendido algunas garantías constitucionales, por ejemplo, el derecho al trabajo. No podemos trabajar prácticamente, pero ¿por qué? No es que haya sacado una norma idea, no se puede trabajar, sino que inherente a lo que está pasando a través de la restricción de locomoción, que es totalmente constitucional, pero como hemos visto, se debe hacer una ponderación, que es un método que se utiliza mucho en materia constitucional y se determina así las jurisprudencias a través del método de la ponderación, del método axiológico. Hay otros métodos, por ejemplo, el método histórico, son varios métodos, pero utilizando simplemente el método de la ponderación por la necesidad de equilibrio en esta situación, pues prácticamente yo le aseguro que si usted presenta, por ejemplo,
una acción donde fundamenta de esta forma, yo le puedo casi asegurar que le va a ir muy bien, porque si fundamenta de otra manera, pues imagínense que simplemente plantee que se han vulnerado el derecho al trabajo, el derecho a la vida, pues no funciona así. Tiene que directamente fundamentar en los artículos que le he mostrado y también con la jurisprudencia. ¿Para qué? Para que se haga la interpretación, y es muy importante también poner de repente en lo que vaya a presentar, en la acción que vaya a presentar, que se debe ponderar, es decir, se debe hacer un equilibrio. Entonces, en ese entendido, le repito, la salud versus la vida, o sea, la salud y la vida versus la suspensión de garantías, quiero decir, pues obviamente que cualquier persona que tenga el sano juicio le va a decir, sin necesidad de ser juez, que la salud y la vida va por encima de cualquier ritual. Bueno, hemos terminado la primera parte, se nos ha pasado muy rápido el tiempo, espero que estén disfrutando de este curso que lo he preparado con mucho aprecio y mucho cariño para la gente que quiere seguir aprendiendo, y vamos a hacer una pequeña pausita, por favor, para tomar un poquito de refresco. Quiero mandar un gran saludo a la gente, de verdad, por estar conectados y por supuesto por acompañarnos en esta nochecita fría totalmente. Ya está en invierno, ¿no? Estamos en junio, pero es algo agradable estar de repente en distancia, pero a la vez cerca con lo que es la tecnología. Vamos a ir a resolver la siguiente pregunta. Es algo también importante porque debemos diferenciar. Yo le pregunto algo a usted a priori que está de repente conectado. No es necesario que me responda, pero pregúntese usted. Yo le digo, ¿este es un estado de excepción? ¿Es un estado de emergencia sanitaria o es una emergencia sujeta a control sanitario? ¿Qué dice usted? No conteste, no me escriba, no. Simplemente pregúntese, ¿qué es lo que está pasando? Yo le puedo asegurar que el 70 o 80% de la gente dice es un estado de excepción y otras personas dirán es un estado de emergencia, pero si dicen que es un estado de emergencia, ¿en qué se amparan? ¿Cuál es la ley? ¿Cuál es el artículo? Aparentemente hay una conjunción, si se dan cuenta, de estado a emergencia sanitaria, ¿no? Parece que alguien ha abreviado, y la verdad que yo les digo, he visto cuando la presidenta salió a hacer el decreto, en realidad el primer decreto donde declaraba cuarentena, dijo estado de emergencia sanitaria y yo me volví loco inmediatamente porque ¿dónde está eso? Hemos buscado, hemos investigado, pues y definitivamente hemos llegado nomás a la conclusión de que está errado el término y en realidad está errada también la situación y la concepción que muchos abogados están interpretando de esa forma, y esto es muy importante reconocerlo, no solo por la cultura general, porque es medio incómodo que una persona siendo abogado, siendo profesional o por lo menos encaminado o estudiante, por ejemplo, a ser abogado, no tenga claros estos conceptos. Y es por eso que hemos hecho este curso, para que ustedes tengan la seguridad de repente se puede presentar donde vayan a utilizar alguna figura jurídica que estamos analizando ahora y lo van a poder hacer de manera clara, de manera concreta, para que no estén de repente simplemente haciendo una fundamentación vana donde no les lleve a ningún puerto. A continuación analizamos y analizamos bien porque en primer término, vamos a volver a repetir el Código de Salud y el artículo 75, el decreto ley que está vigente a la fecha. Nuevamente, eso es muy importante. Dice lo siguiente, vamos a repetir porque es importante, tiene que familiarizarse muy bien con este artículo. Artículo 75. Y ahora ya estamos subrayando si algunas situaciones estamos con mayúsculas para que puedan darse cuenta. Cuando una parte o todo un país se encuentre amenazado o invadido por una epidemia, la autoridad de salud declarará zona de emergencia sujeta a control sanitario y adoptará las medidas extraordinarias. Estas medidas cesarán automáticamente, salvo declaración expresa contraria, después de un tiempo que corresponda el doble del periodo de incubación máxima de la enfermedad, luego de la desaparición del último caso. Del anterior observamos les decía, de manera específica que menciona a una epidemia. Pero la pregunta es la siguiente. ¿Lo que estamos viviendo es una epidemia o es una pandemia? Según mi entender, es una pandemia. Según su entender, seguro que sí. Coincidimos en que es una pandemia. Entonces, de lo anterior observamos que de manera específica menciona a una pandemia como condicionante para declarar zona de emergencia sujeta a control sanitario. A priori,
parece que no fuera el artículo indicado para lo que está pasando. Pero vamos a analizar qué es lo que pasa. Además, podemos ver que sería la autoridad de salud. Voy a permitirme retornar a la anterior diapositiva. Y claramente sí, es verdad, establece, el artículo 75 dice, cuando parte o todo un país se encuentre amenazado o invadido de una pandemia, la autoridad de salud declarará zona de emergencia sujeta a control sanitario. Dice la autoridad de salud. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado acá en el decreto que ha lanzado la presidenta, o que ha promulgado en todo caso? No se ha mencionado que es una pandemia, ¿no? Que es una epidemia. Pero, ¿qué es lo que pasa? Y en realidad, pues, esto va anexado directamente a que debería ser una autoridad de salud, es decir, debería ser el ministro de salud el que dicte esta normativa. Pero hay algo que debemos contemplar, y lo que les decía al inicio. Vamos a leer un poquito esto y les voy a explicar qué es lo que está pasando. Además, podemos analizar que sería la autoridad de salud la que tendría que declarar zona de emergencia sanitaria. Empero, al respecto, debemos enfatizar que desde la promulgación del Código de Salud de 1978 han existido 3 constituciones, la de 1967, la de 1994 y de 2009. Por tanto, las concepciones en realidad y realidades eran totalmente distintas en cada época y obviamente los contenidos han sido reformados como es natural al ser la Constitución una situación progresiva. ¿A qué se refiere esto? Que justamente acá aplicamos el método histórico. El método histórico, según la doctrina constitucional, consiste en aplicar, escuche bien, en aplicar la situación de adecuarse en lo que pensaba el legislador en ese tiempo, en 1978, ¿no? Entonces consiste en aplicar. Obviamente a la manera constitucional tendríamos que ver la realidad de ese momento histórico, es decir, retroceder hasta 1978 y establecer cómo se pensaba. Pero al ser esta parte relacionada a la Constitución, habría que conocer cómo era la Constitución y cuáles eran las atribuciones del presidente. Entonces, en 1994 hay otra constitución, que es la que muchos hemos de repente conocido, ¿no? En el campo del derecho, y ahora tenemos una nueva constitución. Entonces, esta ley se lanzó con la primera constitución, es decir, la constitución de 1967. Hemos cambiado 3 veces con la del 2009, entonces obviamente que los escenarios han cambiado totalmente. Y es muy importante que entienda el método histórico, porque es un método interesante para poder fundamentar, para poder argumentar en el tema del derecho. ¿Por qué? Porque definitivamente a través de este entendido, nosotros podemos establecer los métodos para que nuestro tribunal o nuestro juez pueda entender también a qué nos referimos exactamente y con qué norma. Entonces no se van a poder de repente poner fácil al juez porque va a tener que determinar obviamente esta situación. Pero este método solo se aplica cuando son relacionados a constituciones pasadas, ¿no? O tal vez también podría ser uno relacionado a la constitución de este año, pero en realidades distintas, porque vivíamos otro tipo de concepciones, de situaciones en el inicio de la constitución en realidad, ¿no es cierto? Entonces, este método es muy importante. Asimismo, es impetrante resaltar que entre las atribuciones que actualmente tiene la presidenta, están las de dictar decretos, es decir, las atribuciones que le da el artículo 172. En su punto 8 a la presidenta están obviamente las de dictar decreto, que como hemos visto, no pueden estar en un lugar preferente. En realidad los decretos están en un cuarto lugar, es decir, que no tendrían que poder ir contra normas, ¿no? Entonces eso es muy importante también. Avanzamos y vamos a ver, creo que se nos ha colgado un poquito el programa, ahora sí. Bueno, en consecuencia, en fecha 17 de marzo del presente se promulgó el decreto supremo, que es el que ya les he hablado, es de declaratoria de cuarentena, que es el 4196, que tiene por objeto declarar emergencia sanitaria nacional y cuarentena en todo el territorio del Estado Plurinacional de Bolivia, amparándose en el artículo 75, ojo, el artículo 75 que hemos visto hace un momento, que es el Código de Salud, el 9.2, el 35, el 37 y el 108 de la Constitución Política del Estado, que lo hemos revisado también, y el artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos.
Además del artículo 10 también que hemos visto de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales del Protocolo de San Salvador. El artículo 32.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos del Pacto de San José de Costa Rica. Y mencionando que la OMS ha declarado al COVID como una pandemia mundial. Pero si hacemos una subsunción de este entendido, de este cometido, pues nos damos cuenta que prácticamente no podría ir perfectamente relacionado, porque hemos hablado de una pandemia en este decreto y anteriormente hemos hablado de una epidemia. Pero para esto debemos interpretar muy bien la norma y utilizar el método de interpretación literal, es decir, tenemos que entender palabra por palabra para que podamos comprender la excepción misma. Y esto es muy importante, no solo en materia constitucional, sino también en materia civil, porque uno ve algunos casos, por ejemplo, algunos documentos donde prácticamente ponen la letra sin siquiera entender muy bien el concepto mismo de la palabra. Entonces, por eso, no solo en constitucional, sino en el campo que ustedes apliquen, si aplican en el campo civil, en el campo penal, es importante aplicar el método literal para entender todas las palabras. Vamos a volver al tema. A raíz del COVID, nuevamente se promulgó otro decreto supremo debido a que se han requerido insumos médicos y otros con el fin de realizar compras directas y sin adjudicaciones de manera excepcional y como otra medida extraordinaria. ¿En qué coincide? Coincide obviamente con el artículo 75. ¿Se acuerdan de las medidas extraordinarias? Entonces se está aplicando muy bien esta situación de la medida extraordinaria, coincidente con el artículo 75 que les decía del Código de Salud e invocando, esto es muy interesante, a la ley 602 y más precisamente al artículo 33 que lo vamos a analizar a continuación. Yo la verdad no había establecido una relación directa, pero ya anexando en realidad y utilizando una axiología, conexión lógica de lo que está pasando, pues viene directamente relacionado al artículo 602 en su numeral, en el artículo 33, perdón, la ley 602, el artículo 33. Pero, ¿qué dice esta ley? Artículo 33 dice, la contratación de bienes y servicios. Punto 1. Una vez emitida la declaratoria de desastres o emergencias nacionales, departamentales, municipales, indígena, originario o campesinas, conforme a las previsiones de la presente ley y su reglamento, las entidades quedan facultadas para realizar contratación de bienes y servicios bajo la modalidad de contratación por desastre o emergencia establecida en la normativa vigente. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Hemos escuchado que están importando directamente ventiladores, por ejemplo, respiradores, y uno se pregunta por qué, pero ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué no hacen una situación transparente? ¿Por qué? Porque en realidad sí es transparente, se están amparando en esta ley que es la 602 y más precisamente en su numeral 33 que establece claramente que se debe proceder a contratación de bienes de manera directa en emergencias nacionales. Y esto tiene mucha lógica por lo que a continuación también vamos a analizar. Dice, la contratación de bienes y servicios en situación de desastres, en su punto 2, o emergencias deben estar orientadas a la atención inmediata y oportuna de las poblaciones y sectores afectados. Entonces, por la emergencia y bajo fundamentos constitucionales de protección a la salud, a la vida, sería inconcebible definitivamente que se tenga que hacer una licitación. Imagínense lo siguiente. Sabemos que las licitaciones y las situaciones de licitaciones a nivel internacional pueden llevar hasta meses, ¿verdad? Entonces, imagínense que hoy nosotros, sin aplicar esta ley, pedimos respiradores de España, de Estados Unidos, donde usted quiera. Imagínese el trámite burocrático y de repente estaría llegando en diciembre o en enero del próximo año. ¿Y qué es lo que ha pasado? Pues definitivamente van a haber muchas muertes, va a haber mucho más caos. Tampoco no es la solución perfecta la importación de respiradores, pero sí ayuda mucho. Entonces, en este caso sí tiene, a través de la anterior norma, que es la 602 y en su artículo 33, que establece claramente la contratación de bienes y en este caso por lo que dice acá, ¿no? Acá dice por desastres o emergencia establecida en la norma vigente. Entonces es por eso que ahora se está haciendo prácticamente las licitaciones directas y aquí dice, ¿no? Por la emergencia y bajo los fundamentos constitucionales de protección a la salud y a la vida, sería inconcebible
que se tengan que hacer cotizaciones y adjudicaciones internacionales que demorarían bastante, yendo contra la preservación de la salud y por consiguiente la vida. Como observamos una vez más, coincide absolutamente con el artículo 75 del Código de Salud en lo que respecta a la emergencia nacional y nuevamente con el fin de preservar la salud y la vida, creando una relación lógica, lo que les decía. Estos principios y estos métodos, les repito nuevamente, no solo son aplicables a doctrinas internacionales ni a Constitución, sino que debe ser aplicada a la relación lógica, los métodos que hemos estado mencionando, el método lógico que ahora estamos aplicando, a que definitivamente tiene que haber la conexitud. El método lógico dice lo siguiente, les voy a poner en palabras sencillas para no complicar. El método dice que debe estar anexado lógicamente. Por ejemplo, les doy un ejemplo, perdón la redundancia, les voy a dar una explicación de cómo se enlaza, cuál sería el método lógico. Bueno, entonces, el ejemplo sería el siguiente. ¿Qué está conexo? ¿Qué está conectado lógicamente a la salud y está conectado con la vida, ¿no es cierto? Está conectado, por ejemplo, en este caso, analizando el artículo 75 y la 602, la prioridad bajo contratación directa que está lógicamente relacionado con el artículo 75. ¿Se van dando cuenta? Entonces tenemos una relación y este es un método muy interesante para fundamentar también, y les repito, bueno, la gente que recién está llegando también, les damos la bienvenida, y les repito, este método lógico, por ejemplo, sirve para fundamentar absolutamente todo tipo de materias, materia penal, laboral, civil, porque son doctrinas universales. Entonces hemos aplicado los anteriores métodos. En este caso, haciendo la aplicación del método lógico, anexamos directamente el artículo 75, va conexo, es decir, va lógicamente relacionado, si quiere el término, al artículo 602. ¿Por qué? Porque obviamente tiene que ser una situación por emergencia muy rápida de hacer las contrataciones directas, ¿verdad? Entonces, eso es muy importante para cualquier materia. Ahora bien, luego de expuestos los argumentos y los presupuestos de la emergencia sanitaria, sujeta a control, perdón, de la emergencia sanitaria sujeto a control, valga la redundancia que está mal, es emergencia sujeto a control sanitario, vamos a pasar a analizar los presupuestos del estado de excepción. Al inicio les preguntaba si esto es un estado de excepción o es un estado de emergencia o es una emergencia sujeta a control sanitario. Aquí aclaramos prácticamente esta situación que es muy interesante y avanzamos. Vamos a darnos cuenta, ahora vamos a analizar lo que es un estado de excepción. La Constitución Política del Estado respecto al estado de excepción, valga la redundancia, establece en su artículo 137 y dice lo siguiente: en caso de peligro para la seguridad del Estado, amenaza externa, conmoción interna o desastre natural, la presidenta o el presidente del Estado tendrá la potestad de declarar el estado de excepción en todo o en parte del territorio donde fuera necesario. La declaración del estado de excepción no podrá en ningún caso suspender las garantías de los derechos ni los derechos fundamentales, el derecho al debido proceso, el derecho a la información y los derechos de las personas privadas de libertad. Entonces, si hacemos un análisis de este artículo, pues es muy interesante. Vuelvo a lanzar la pregunta, no es necesario que nos conteste por chat, no es necesario que habilite el micrófono, sino le pregunto lo siguiente: ¿es un estado de excepción? Le voy a resaltar algunas partes. Desastre natural, que está acá. Luego dice suspensión de derechos fundamentales, debido proceso. No se pueden suspender esos, ¿no es cierto? Entonces, la pregunta es un estado de excepción? ¿Qué dice usted? Piense, le doy 2 segundos. Voy a nuevamente refrescar un poquito la garganta. Le invito a que piense, vaya pensando, porque vamos a determinar. Este es el punto clave prácticamente del análisis que estamos haciendo. Se van a dar cuenta acá por qué es importante aplicar estos métodos doctrinales. Porque a priori yo veo que muchas personas pues dirían directamente, bueno, es tal situación, pero analizando qué es lo que hacen, por ejemplo, en una jurisprudencia, analizan bien y aplican mejor si son todos los métodos para determinar una jurisprudencia, ¿no? Entonces, para decretar este tema, es muy importante hacer este análisis. Pasamos entonces, luego de haber mencionado exactamente qué es un estado de excepción.
En consecuencia, los presupuestos para declarar el estado de excepción son 4. Por si acaso esta división la he hecho simplemente con el fin de que sea entendible. ¿Por qué? Porque hemos leído el artículo y de repente no nos ha quedado claro algunas partecitas y sería muy incómodo mencionarlas, digamos, y hacer menos comprensible. Entonces, ojo, cuidado que haya alguna duda y diga, ¿pero en qué parte está con incisos? No está en ninguna parte. Simplemente yo he hecho esta situación para que se pueda entender. Entonces, vamos a analizar los 4 presupuestos que tiene el estado de excepción que vamos a adecuar, vamos a hacer una subsunción a lo que está pasando ahora. En el inciso A dice peligro para la seguridad del Estado. Para la gente que recién está llegando, voy a retroceder un poquito y estamos analizando el artículo 37. Entonces, estamos determinando si es que debe aplicarse el estado de excepción, porque acá, por ejemplo, indica desastre natural, entre otras situaciones que se puede aplicar igual a parte o a todo el territorio, y dice que no se pueden suspender algunas garantías constitucionales, ¿no? En este caso se ha suspendido, en el presente caso, se han suspendido varias garantías. Entonces, estamos en ese análisis. Por eso hemos dividido entre peligro para la seguridad del Estado, en el inciso B, amenaza externa que no subsume tampoco al tipo y tampoco subsume la conmoción interna. Entonces, para declarar un estado de excepción, tendría que haber una de estas configuraciones. Y en cuarto lugar encontramos el desastre natural. Entonces, como es claro y como es lógico, ¿qué es un desastre natural? Por eso es importante, les repito, el método que se vaya a aplicar. En este caso vamos a aplicar un método literal, el método literal que vamos a entender que es un desastre natural. A priori, mucha gente, por ejemplo, en una demanda, hipotéticamente, no digo que sea este el caso, pero una demanda simplemente ponen desastre natural. ¿Por qué? Porque ¿cómo le entiende? ¿Qué es un desastre natural para usted? ¿Qué es un desastre? Póngase a pensar, responda en su mente. Le dejo 3 segundos. A ver, responda. ¿Qué es un desastre natural? Yo entiendo un desastre natural muchas cosas y usted entiende otras cosas, porque el desastre natural tiene bastantes concepciones, bastantes situaciones que vienen de 2 fuentes principales, que una es la costumbre, que es lo que hemos escuchado en nuestra infancia de que era un desastre natural, y directamente interpretado a la ya interpretación, valga la redundancia, del diccionario, ¿no? Y en este caso, aplicando el método literal, vamos a aplicar exactamente para determinar si es que es un estado de excepción. Y el diccionario jurídico, el diccionario del español jurídico, parte de la Real Academia de la Lengua Española, define al desastre natural como suceso natural de índole biótico o abiótica que ocasiona trastornos importantes de los sistemas de producción agraria o de estructuras forestales y que acaba generando daños económicos importantes en el sector agrícola o forestal. ¿Usted lo entendía así? ¿Sabía que ese era el significado de desastre natural? Pues definitivamente que no. Ahora vamos a interpretar otro punto también que es válido. Entonces dice, otro significado del término desastre natural hace referencia a las enormes pérdidas materiales y vidas humanas. Acá está el nexo, ocasionadas por eventos, fenómenos naturales como terremotos, inundaciones, tsunamis, deslizamientos de tierra, etcétera. Dice, ¿no? Pero si se dan cuenta, esto no incluye enfermedades, pandemias o epidemias. Entonces, aplicando directamente la analogía y entendiendo, escudriñando, y es decir, entendiendo literalmente para luego hacer una conexión axiológica a lo que se refiere, es que determinamos que definitivamente, analizando y desmenuzando, como les decía, no se podría subsumir prácticamente lo que está pasando a un estado de excepción. Entonces, los legisladores y especialmente los asesores de la presidencia, de la presidenta, yo creo que han hecho un muy buen trabajo al determinar que no es un estado de excepción. Entonces, vamos a lo siguiente. Una vez estableciendo el significado de desastre natural, vemos clara y objetivamente que el inciso de desastre natural no podría ser subsumible a una pandemia, y menos a una epidemia y menos a una pandemia. Para declarar el estado de excepción, ¿no? Entonces no se subsume porque no es una pandemia, no es ni una epidemia que esté contemplada en un desastre natural, ni tampoco una pandemia. En consecuencia, presumimos, que el legislador no contempló ni epidemias ni pandemias, sino que la esencia era otra, es decir, que comprendían los fenómenos naturales como terremotos, inundaciones, deslizamientos de tierra, etc. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que
acá tenemos que nuevamente aplicar el método histórico, es decir, ¿qué es lo que pensaba cuando se ha promulgado la ley? Bueno, no la ley, sino la Constitución. Entonces, ninguna persona, y esto se anexa directamente a lo que estábamos hablando al principio, decíamos que ninguna norma nace perfecta, porque yo les aseguro que de repente se podría normar o modificar la Constitución luego de que pase esta pandemia, le pongamos Dios mediante un mes o 2 meses, Dios mediante digo, entonces obviamente que si se tendría que hacer una nueva constitución, yo sé que mucha gente, muchas personas votarían para que se incluya que en caso de pandemias o epidemias o relacionadas a la salud podrían establecerse ciertos parámetros, ¿verdad? Pero aplicando el método de historiador, en realidad tenemos que ver cómo pensaba en ese tiempo el legislador, y definitivamente le aseguro que no pensaba en ninguna pandemia ni contemplación igual, que es una situación sui generis prácticamente lo que está pasando en el mundo. Entonces, bajo este concepto no se puede subsumir a un estado de excepción. Del anterior análisis hemos realizado, bueno, lo que les decía, lo que la doctrina conoce con el método para interpretaciones, el método gramatical y literal. También hemos aplicado el método de historia, de lo cual se concluye que no sería la figura jurídica adecuada, dado que no es subsumible a la norma, es decir, no subsume el artículo 137 de la Constitución política del Estado, la situación que estamos viendo actualmente. Por consiguiente, ahora aplicaremos nuevamente la doctrina a través del método lógico, o es el método axiológico también como se conoce, para determinar. Vamos a ir a analizar esta vez el artículo 75. Dice, cuando parte... la gente que está llegando, bueno, en este momento estamos analizando si es un estado de excepción, si es un estado de emergencia o es una emergencia sujeto a control sanitario. Bueno, dice el artículo 75. Cuando una parte o todo el país se encuentra amenazado, ya vamos entendiendo, amenazado o invadido por una epidemia, en este caso no es una epidemia, es una pandemia, ¿no? Pero vamos a analizar. La autoridad de salud declarará zona de emergencia sujeta a control sanitario y adoptará medidas extraordinarias. ¿Cuál puede ser una medida extraordinaria? Exactamente lo que está pensando la ley 602, el artículo 33, que dice directamente que se hacen contrataciones directas. Entonces, vayan relacionando, aplicando el método que hemos mencionado, que es el método lógico. Estas medidas cesarán automáticamente, salvo declaración expresa contraria, después de un tiempo que corresponda al doble del periodo de incubación máxima de la enfermedad luego de la desaparición del último caso. Como vemos, claramente hace referencia a epidemias, pero no está contemplada la pandemia. Pero hagamos el siguiente análisis, que en sentido más amplio y por conexidad estaría relacionado con una pandemia. Porque, ¿qué es una pandemia? Nuevamente aquí aplicamos el método literal. Dice, la pandemia, lo que vivimos en la actualidad es prácticamente una pandemia, pero ¿qué es una pandemia? No es otra cosa que una enfermedad epidémica que se extiende a muchos países o que ataca a casi todos los individuos de una localidad o región. Asimismo, el artículo 75 tiene relación lógica y directa o están conexos con los siguientes artículos relacionados a la salud. Aquí estamos ya anexando prácticamente las interrelaciones. Está relacionado con el artículo 9.5, el 15.1, el 35.1, el 37, el 108 de la Constitución Política del Estado. Más relaciones, acá está relacionado con el derecho internacional. Preste atención. El artículo 4 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Al margen de ello, se anexa con el artículo 602, la ley 602, el artículo 33, que también tiene relación directa con el artículo 75 del Código de Salud. En relación a las medidas extraordinarias contempladas en el artículo 75 del Código de Salud, el Decreto Supremo 4197, como medida extraordinaria, establece la cuarentena restringiendo la libre circulación, aparentemente vulnerando los derechos como ser. ¿Qué derechos están vulnerados? Simplemente por dar algunos ejemplos, porque son muchos derechos los que se están vulnerando. Sería el que está establecido en el artículo 21 de la Constitución, en su punto 7, a la libertad de residencia, permanencia y circulación en todo el territorio boliviano, que incluye la salida e ingreso del país. Estamos restringidos. El siguiente punto también en el artículo 21.4, estamos restringidos a la libertad de reunión, no podemos reunirnos entre familia, estamos prácticamente como una detención preventiva, parece que estaríamos así. Dice a la libertad de reunión y asociación en forma pública o privada con fines lícitos, ¿no? El 115.2
dice la Constitución Política del Estado, el Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones. En este caso estamos también restringidos de este derecho. En el 9.5 dice garantizar el acceso de las personas a la educación o a la salud y al trabajo. También estamos restringidos de cierta forma porque no todos contamos de repente con la tecnología y hay muchos colegios o muchas universidades que no están aplicando esta situación. Solo por mencionar algunas garantías hemos hecho eso que vulneran directamente estas situaciones de las garantías constitucionales, pero el artículo 410 hace referencia a la jerarquía normativa e indica claramente el bloque de constitucionalidad. Está integrado por los tratados y convenios internacionales en materia de derechos humanos, las normas de derecho comunitario ratificados del país. Y sea dicho de paso, los derechos humanos tienen preferencia entre cualquier norma, cualquier ley, incluso por encima de la Constitución. Eso es muy importante también. Bueno, ya estamos casi llegando al final. Les agradezco nuevamente por estar con nosotros, pero ya vamos terminando y vamos a llegar a la conclusión en pocos minutos nada más. En consecuencia, al estar la salud y la vida reconocidos como derechos humanos y Bolivia siendo un miembro, parte obviamente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, entonces ya no se trataría solo del ámbito constitucional, sino que se ampliaría al ámbito convencional. Hemos dicho que el ámbito convencional son las convenciones que están ratificadas obviamente por el país a través de los convenios internacionales. Y en este entendido, en el capítulo 5, suspensión de garantías, interpretación y aplicación, que está establecido en el artículo 27 de la Corte Interamericana de Derecho, de la Convención Americana de Derechos Humanos, establece lo siguiente y que a la letra dice, suspensión de garantías. En caso de guerra, de peligro público o de otra emergencia que amenace la independencia o seguridad del Estado parte, este podrá adoptar disposiciones que en la medida y por el tiempo estrictamente limitados a las exigencias de la situación suspendan las obligaciones contraídas en virtud de esta convención, siempre que tales disposiciones no sean incompatibles con las demás obligaciones que les impone el derecho internacional y no entrañan discriminación alguna fundada en motivos de raza, color, sexo, idioma, religión u origen social. Entonces, estas disposiciones directamente en el punto 2 amplía y dice lo siguiente: la disposición precedente no autoriza la suspensión de los derechos determinados en los siguientes artículos. Artículo 3, derecho, puntos en realidad, no son artículos. En el punto 3, derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica, derecho a la vida, derecho a la integridad personal, prohibición de la esclavitud y servidumbre, principio de legalidad y retroactividad, libertad de conciencia y de religión, protección a la familia, derecho al nombre, derecho del niño, derecho a la nacionalidad, derechos políticos, ni de las garantías judiciales indispensables para la protección de tales derechos. Todo Estado parte que haga uso del derecho de suspensión deberá informar inmediatamente a los demás Estados partes de la presente convención por conducto del Secretario General de la Organización de Estados Americanos de las disposiciones cuya aplicación hayan suspendido, de los motivos que hayan suscitado la suspensión y la fecha en que haya dado por terminada la suspensión. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que está pasando? Que se está estableciendo que cada país que suprime estas garantías debe dar una explicación a esta instancia internacional. Entonces, si se dan cuenta, hay muchas situaciones que van a estar directamente amparadas bajo esta situación de las que estamos viviendo. Entonces, en resumen, no solo estas son las contempladas en esta materia, sino yo ya le doy una amplitud para que puedan, en muchos casos que puedan llevar, fíjense lo de importante que es conocer la garantía constitucional que tiene en realidad que tiene el bloque de constitucionalidad, que lo vamos a explicar un poquito más adelante nuevamente para que quede totalmente claro. Entonces, como podemos ver, la medida extraordinaria del artículo 75 del Código de la Salud tiene relación lógica con lo que establece la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto de San José de Costa Rica. Esta vez, en lo inherente a las medidas extraordinarias.
instaurando el pensamiento de Luigi Ferrajoli, que es un genio prácticamente, de un autor muy, muy reconocido en materia constitucional, establece dos principios: el principio de validez y validez formal y validez sustancial de la norma. Les explico cómo funciona esto. Es muy sencillo. En este caso vamos a concluir de la siguiente forma el pensamiento. Entonces, tenemos que terminar y analizar en realidad con la siguiente condición. El artículo 75, que es el Código de Salud, cumple la situación formal, definitivamente cumple con todos los requisitos de la producción de la norma, es decir, se puede subsumir claramente a esa forma. Ahora, la validez sustancial tiene que estar de acorde a la Constitución. Entonces, la pregunta es, ¿está de acorde a la Constitución? Pues está de acorde a la Constitución. Perfectamente podemos instauramos directamente el pensamiento de Luigi Ferrajoli, que tiene mucha razón y cumple totalmente. Este pensamiento, este análisis en realidad doctrinal que presenta Luigi Ferrajoli es prácticamente para hacer una especie de filtro, si quiere llamar así, vamos a ponerlo en palabras sencillas. Es lo mismo que cuando hacemos si es que hay penalistas, hacemos el análisis de la antijuricidad, ¿no? La tipicidad, antijuricidad, culpabilidad, es decir, hacemos el estudio del delito, ¿no? Entonces, hacemos pasar a través de ciertos filtros, es decir, es como configurar, si vale el término, para que podamos tener una receta, ¿no? Es decir, y le ponemos, no sé, un poco en el caso de comidas, perdón, la comparación, sé que no es jurídico, pero prácticamente si pone ciertos ingredientes, pues le va a salir un plato, ¿no? Si pone otros ingredientes, le va a salir seguramente otra situación. Entonces, básicamente esa es la concepción que hace Luigi Ferrajoli. Obviamente no simplemente es un ejemplo para que sea entendible de la validez que hemos visto acá, que es la validez formal y la validez sustancial. Bueno, como conclusión, ya cerrando prácticamente esta exposición, vamos a dar la lectura. Dice, ¿no? Por tanto, cumpliendo con los principios de consistencia y coherencia, validez formal, validez sustancial de la norma, y después de la aplicación doctrinal de los enunciados, además del acuerdo, de acuerdo a normativas, la dogmática constitucional, subsunción y métodos lógicos y sistemáticos, se llega a la conclusión de que se trata claramente de un Estado sujeto a control sanitario, y que su fuente jurídica la tenemos en el Código de Salud, en el artículo 75, conexa al artículo 15.1, al 35.1, al 37 de la Constitución Política del Estado, y además el artículo 4 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos. El artículo 4, también al 27, además el artículo 3 y 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, descartando enfáticamente el estado de excepción o estado de emergencia sanitaria mal dicho. Entonces, directamente estamos en una emergencia sujeta a control sanitario, y dicen, ¿por qué se han suspendido las garantías constitucionales? Pues definitivamente porque se han anexado a los principios, a las normas internacionales, a las convenciones internacionales que están ratificadas por nuestro país. De esa forma, hemos concluido prácticamente este análisis. Yo quedo muy agradecido con las personas que han seguido la transmisión y el análisis. Espero que les sirva, espero que puedan aplicar no solo al ámbito constitucional, que es una materia, es la norma madre. Les digo que amparándose en derechos de convenciones, pueden prácticamente analizar y replantear jurídicamente las estrategias que ustedes tengan. Entonces, por eso es tan importante conocer el tema constitucional. Les hacía mención de que hay, por ejemplo, estoy trabajando en una acción de inconstitucionalidad actualmente, debido a un artículo que está vulnerando las normas laborales, y que obviamente vamos a tratar de que todo salga bien, y si es que logramos eso, pues se van a, me imagino, derogar, o tal vez va a salir una jurisprudencia modulando o anulando prácticamente un artículo del Código del Trabajo, en realidad más propiamente del Código de Procesal del Trabajo, ¿no? Entonces, ese es el análisis que estamos haciendo. Yo les agradezco. Si es que hay alguna consulta o alguna pregunta que puedan hacer, pueden levantar la mano para que de repente podamos solucionar. Y si es que tienen una consulta, pueden un poquito más adelante, igual, con todo gusto yo les voy a poder ayudar de manera interna. Bueno, entonces ha sido un gusto, muchas gracias por haberse conectado, por haberse dado el tiempo. Y yo les recomiendo algo, de repente es muy, muy sencillo ver televisión, estar viendo Netflix, pero ¿saben qué? Es importante que cada día nos capacitemos, es cada día importante leer un poco más, repasar las cosas, porque tenemos que hacer
ver que los abogados tenemos una calidad impresionante, tenemos que hacer ver que tenemos una preparación importante para que cada día podamos ser mejores profesionales y podamos obviamente tener la hidalguía de poder debatir con fundamentos. Es algo muy importante porque mucha gente de repente opina sin fundamentación, sin una fuente donde sustanciar sus argumentos. Entonces, por eso es importante leer, especialmente en el campo constitucional y en realidad en todo el derecho. Ha sido un gusto. Realmente vamos a estar con algunas otras intervenciones, Dios mediante, preparando también algún material. Ahora, respecto al certificado, vamos a determinar lo siguiente. Tenemos una página en YouTube que les voy a pasar en unos momentos más a sus correos electrónicos. Lo que tienen que hacer es opcional suscribirse, por si acaso no vayan a pensar que es una regla, pero si quieren recibir más cursos también pueden suscribirse a la página, que es opcional, repito, y ahí les voy a dejar el material que son las diapositivas y también el link para que puedan dar su examen. Es un examen muy sencillo, vamos a hacer preguntas relacionadas a esta y obviamente vamos a tener el certificado. Es muy importante, digo esto porque no estoy de acuerdo en que sea muy sencilla la situación de dar simplemente por participar, porque muchas personas no ponen de repente el interés. ¿Y qué es lo que estoy haciendo? Buscar un bien, porque en realidad es un curso totalmente gratuito, es un curso que quiero beneficiar y ayudar a todas las personas, porque tenemos que ayudarnos entre colegas. También tengo un grupo de WhatsApp, no sé si es que ustedes forman parte de él, ahí compartimos muchas cosas. Entonces es importante, yo creo, ayudarnos entre todos, porque ya terminó la época egoísta, donde uno no quería dar su conocimiento, no quería dar su punto de vista, porque de repente, no sé, era un esfuerzo y etcétera, etcétera. Pero ahora ya estamos en un mundo totalmente digital, donde es importante, al contrario, más bien gratificante compartir conocimiento. Bueno, dicho eso, entonces nos despedimos. El canal de YouTube les voy a mandar a su correo enseguida para que puedan, obviamente, descargar el material y también dar su examen. Por si acaso, el examen va a estar habilitado hasta el día lunes al mediodía. Son preguntas sencillas, son 10 preguntas que vamos a hacer con un valor de 10 puntos. Las personas que superen o tengan una nota igual a 70 puntos van a recibir el certificado digital también en sus correos. Que tengan una buena noche y por supuesto que descansen muy bien. Hasta la próxima. Buenas noches.